Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo. Hoy para escuchar al doctor don César Roza, que nos hablará de primeros auxilios seguros en tiempos de COVID, minimizar los contagios. Con esta conferencia cerramos el ciclo Infecciones víricas que comenzamos allá en el mes de abril. En las 10 conferencias programadas nos han visitado investigadores y profesionales de la sanidad que nos han dado consejos y mostrado cómo vivieron y están viviendo la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias. El doctor Roza nos visitó en 2016 cuando nos regaló la conferencia Emergencias, ¿en qué puedo ayudarte? Y en 2016 con alarmas médicas, ¿qué se debe o no se debe hacer? Estas charlas resultaron muy interesantes, como sin duda será la de hoy, porque creo que debemos saber cómo actuar ante una emergencia sanitaria que nos podemos encontrar en la carretera, en la calle o en casa, y cómo prestar los primeros auxilios de forma segura en un entorno de pandemia. Y de todo esto y algo más nos hablará el doctor César Roza Alonso, licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo, médico de emergencias del Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias, SAMU, en el área de Avilés, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, máster universitario en Análisis y Gestión de Emergencias y Desastres, instructor de soporte vital, formador de instructores y con más de 20 comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales en el campo de la medicina de emergencias. Es decir, está con nosotros una verdadera autoridad médica en emergencias y que además es un gran comunicador. Agradeciéndole una vez más su presencia, ya les dejo con él. Cuando quiera el doctor, escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Es para mí, voy a quitarme la mascarilla mientras haga la presentación. Entiendo que esta distancia es suficiente. Bien, muchas gracias. Voy a quitarme la mascarilla con la ayuda de un montón de gente. Entiendo que la distancia en la que voy a estar no hay interacción y puedo mantener una distancia que es la que se define como distancia social de 1,5 metros o 2 metros para el entorno. Si se han fijado, he mantenido una postura de muy mala educación con respecto a mis ayudantes. Bueno, básicamente es eso. Mi charla va sobre eso. Esas cosas que tenemos que meternos en la cabeza sobre cómo hacer cuando me acerco a un paciente o a alguien a quien tengo que ayudar sin una mascarilla, si no la tiene él, si no la tienen los demás. En este caso, mis ayudantes tenían mascarilla, lo que he hecho es darle la vuelta, aumentando la distancia de seguridad. Hemos estado bombardeados por infinidad de datos durante el último año y medio. Datos. Hemos confundido datos con información. Y no quiero decir lo que hemos hecho con datos y conocimiento. Hay que ordenar los datos. No vale toda la información que hemos recibido. Yo ya no sé si la vacuna A es buena, si la vacuna B es mala, cada cuánto se pone, por qué no se pone. Porque todos los días es un número, es una cifra. Todos los días es una nueva ocurrencia. Colchicina sí, colchicina no. Ahora superficies sí, ahora superficies no. Tenemos 4 cosas, 4 certezas. El resto son cosas sobre las que dudamos. Estamos hablando de un elemento que no existía para la sociedad científica ni para la sociedad en general en noviembre de 2018. Perdón, de 2019. No existía, no lo conocíamos. Y hemos volcado todo lo que íbamos sabiendo, lo íbamos dando a conocer al general de la población. ¿Y qué hemos conseguido? Que nos liemos. Entonces, de todos esos datos voy a coger los que tengo certeza, bien porque tenemos estudios clínicos que lo avalan, bien porque tenemos estudios experimentales en los cuales se ha demostrado que la tasa de contagio no es alta, bien porque sabemos que los coronavirus siempre fueron así y este no es más listo que los otros coronavirus. Y nos vamos a integrar con algo que también sabíamos previamente, que es que tenemos que ayudar a la gente. Cuando tenemos que prestar asistencia en primeros auxilios, se supone que estamos hablando de testigos, personas sin formación. Llegará un servicio sanitario, pero todos sabemos, y los primeros que lo sabemos somos los servicios sanitarios, que si el que está en el primer momento, en los primeros minutos, presta la ayuda correcta, ese paciente tiene más posibilidades de que las cosas salgan bien. Mis anteriores charlas en este escenario eran sobre qué hacer. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos y cómo integramos el tema COVID.
Pero claro, el tema COVID hay que entenderlo y a veces es difícil. Empezamos por el nombre. SARS-CoV-2, virus. Virus que se identifica o se tipifica en el año 2019, por eso en la coletilla del 19 cuando hablamos de la enfermedad, y es un virus de la familia coronavirus, virus de transmisión respiratoria, con un comportamiento no extremadamente diferente al resto de los coronavirus, no extremadamente diferente. Tiene ciertas diferencias en las cuales puede que no tenga demasiado sentido entrar, pero sí que es verdad que es un bicho. Voy a llamarlo bicho, porque es más fácil que llamarlo virus. Es un bicho nuevo al que nos estamos enfrentando como humanidad. Por lo cual, nuestro sistema inmune, nuestra memoria colectiva, nuestro sistema vacunal no estaba preparado y generó una pandemia, una expansión global entre todos los ciudadanos del mundo de manera descontrolada, muy descontrolada. Pero, ¿qué es la COVID? La COVID es la enfermedad clínica que aparece en un paciente que tenga una infección por SARS-CoV. Son dos cosas distintas. Una cosa es el bicho, SARS-CoV, y otra cosa es la COVID-19. COVID-19 es la enfermedad. Y la primera línea que la define es infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa, entre otros, con fiebre, tos o disnea. Disnea es dificultad para respirar que el paciente dice que no puede respirar. ¿Cuántas enfermedades cursan con eso? Gripe, neumonía, tuberculosis, de las fáciles estamos hablando, de las que son de respuesta inmediata. ¿Vale? Pero es que esta es la definición que tenemos, es que esto es lo que tenemos. Tenemos un cuadro, un virus que produce un cuadro muy genérico que cuando identificamos al bicho, le ponemos nombre y apellidos, podemos llamar a la enfermedad COVID-19. Recuerdo cuando empezó toda esta pandemia y decía que una de las cosas más razonables cuando todo estaba fuera de madre es: si tienes un catarro, trátalo como un catarro. Hablaba con mi entorno, cuando estábamos perdidos, ¿vale? Si tu catarro va mal y empiezas con mucha fiebre, vete al hospital como ibas antes. Y en el hospital, si las cosas van realmente mal, te meterán en un aula. Independientemente de cómo se llame el bicho que lo produce. Quiero decir que no es miedo al COVID, o la COVID como enfermedad, o al SARS-CoV-2, sino lo que hemos descubierto es que tenemos que tener miedo, o cuidado, o más cuidado del que teníamos, a infectarnos de los virus que producen infecciones respiratorias. Porque, para ser sinceros, éramos un poquito cochinos. Todos. Nosotros como sanitarios, y el público en general, probablemente también. Probablemente no prestábamos la suficiente atención a las medidas de control de las enfermedades respiratorias. A raíz de una encuesta que he hecho entre mis amigos y las personas que conozco, creo que es importante parar 3 minutos a decir qué es la PCR, qué es el test de antígenos y qué es lo de las serologías de anticuerpos. En la PCR, la prueba de la nariz, ¿qué detectamos? ¿Qué buscamos? Pues buscamos ¿ven esa cadena roja que aparece en el núcleo de esa corona? ¿Ven la cadena roja? Buscamos eso. Buscamos restos, trazas de eso que es el ácido nucleico, la información genética del virus, lo que el virus usa dentro de la célula para hacer más virus pequeñitos, nuevos virus. Buscamos eso en la PCR, es una técnica compleja, como pueden ver en la foto, es una técnica de laboratorio, es compleja, por eso tardan en darnos el resultado, entre 4 horas en hacerla más el tiempo de acumulación, que viene a ser más o menos entre 24 y 72 horas de media. Pero porque es una técnica compleja que busca la carga genética. Es la prueba FETEN, la mejor que tenemos. Lo que sabemos que si eso es positivo, la tasa de error es muy baja. Cuidado, en medicina no tenemos tasa de error cero. Y si alguien les vende que los médicos no tenemos una tasa de error cero, saben lo que hacen, ¿no? Miente. No hay un error cero. Es que a mí la PCR me dio positiva y luego era negativa. Se llegaron a hacer más de 1 millón de PCRs en Asturias. Más de 1 millón de PCRs. Alguna, el resultado no fue el correcto. Pero como prueba es la prueba más segura que tenemos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Nos estamos enterando bien? Siguiente prueba que nos vuelve locos, el test de antígenos. En Madrid hacían test de antígenos, ¡jo, qué guay! Aquí no. Bueno, los test de antígenos lo que buscan es el mismo bicho, es el mismo,
lo que busca es la corona del bicho. Restos o trazas de esa corona, son piezas que rodean a la información importante para el bicho, que es la información genética. Y lo que hacemos con el test de antígenos es detectar las piececitas, algunas piececitas de la corona. No necesita tanta cantidad de... Me siento un poco una estrella. Gracias. Con la PCR lo que hacemos es detectar la parte más importante del bicho. Con el test de antígenos necesitamos que haya mucha cantidad de bicho circulante para poder coger esos cachinos pequeñinos que están en la superficie. ¿Vale? El test de antígenos se coge también por vía bien oral, vía nasal, dependiendo del kit que tengamos, se hace la toma nasal o las dos, y ese se hace en un rato, en 15 minutos, se hace en la puerta de urgencias, se hace en la puerta del centro de salud. Y ese resultado nos va a salir en 15 minutos, efectivamente, pero este tiene una limitación, que es el tiempo. Los síntomas no pueden, la norma aquí en Asturias es que para aplicar este test, los síntomas no pueden tener más de 5 días de evolución. Paciente que lleva 4 días con fiebre, le podemos hacer un test de antígenos. Si es positivo, confirma. Ya no hace falta hacer una PCR. Si es negativo, no nos confirma nada, nos dice que no encontramos cachitos sueltos y hay que confirmarlo, ese negativo, ese positivo, con una PCR. Pero nos ayudó un montón que entráramos, porque nos ayudó a identificar a los pacientes rápido en el entorno centro de salud, atención primaria, que es un entorno que no sé que yo manejo, y hospitalaria. En hospitalaria dio la vida, porque teníamos a los pacientes identificados en menos de 15 minutos. La prueba, rapidita, y es un test que hacemos, incluso yo, que no sé nada de laboratorio. ¿Vale? Y nos queda lo último, las serologías. Fíjense, por favor, en el dibujo de arriba. El dibujo de arriba sigue siendo el mismo virus. Esta vez no hubo que partirlo a la mitad para verlo por dentro. Vemos los antígenos por fuera, ¿los ven? La coronita. Bueno, esas Y que vuelan hacia el bicho son los anticuerpos. Eso lo generamos nosotros cuando estamos expuestos a una infección. Y tenemos anticuerpos ante todas las infecciones frente a las que hayamos estado expuestos. Bien, lo que hacemos es, mediante una prueba en sangre, que es posible, bien por pinchazo un dedo, bien por analítica, que es la que es mejor, identificamos en nuestra sangre, si tenemos anticuerpos, esas Y específicas para el coronavirus. ¿Qué quiere decir que tengo anticuerpos contra un bicho? O que lo he pasado, he estado expuesto al bicho y lo he superado, o que me han puesto una vacuna y la vacuna ha hecho que yo genere anticuerpos. Por eso habrán oído que habrá que ver cuánto nos duran los anticuerpos, porque hay anticuerpos que duran toda la vida, hay anticuerpos que duran un cachito, y hay anticuerpos que son muy espabilados, que cuando no se necesitan se esconden y cuando se necesitan se reactivan. Todo esto lo sabremos más adelante, porque es que de verdad, en 1 año y medio no da tiempo a saber tanto de una enfermedad. No lo da. Aunque a nosotros, ciudadanos, nos dé un poco de angustia el pensar que queremos saber. No sabemos tanto de la tuberculosis como sabemos del COVID. Y la tuberculosis lleva mucho más tiempo. Bien, nos metemos en fregado ya. Ya les he explicado esos conceptos que, haciendo un sondeo, es de lo que llevo hablando con mis amigos durante el último año y medio. ¿Por qué no te dejo? ¿Por qué? Vamos a la otra parte del conflicto. Este señor está estornudando. Esto es un estornudo real. Esto no es una imagen generada por ordenador. Es una imagen real. La he tenido que ampliar un poquito para que se vea bien, pero es con una cámara ultra rápida, maravillosa. Si se fijan, hay gotas más grandes. Permítame. ¿Las ven? Y luego todas esas pequeñitas, esa niebla. Señor Bayo. ¿Eso qué es? Los famosos aerosoles o gotículas. En una persona que estornuda es muy fácil de entender. Estornudo, nos salen gotitas que son que toco y aerosoles que es con lo que chispo. Por eso se nos recomendó todo el tiempo cubrirnos con el codo, para no echarlo en la mano, porque claro, la mano queda pringosa. Entonces siempre nos recomendaron cubrirnos con el codo. Es más, ya nos lo recomendaban antes. Quizás no a nivel poblacional, pero algunos ya estornudábamos en el codo de manera habitual. Creo que esta imagen describe exactamente lo que hay que entender. El bicho se va a transmitir por gotas grandes y por las gotas de las pequeñas, las mayores.
Las más pequeñitas miden menos de 2 micras y ahí no llega. Es decir, no nos llegaría aquí. Pero en esta zona, ¿tienen ahí? ¿Lo ven? En esa zona es probable que haya gotas que contengan el bicho. Hubo mucha discusión sobre si aerosoles y gotas, si aerosoles y gotas, si aerosoles y gotas. Pues eso. Los aerosoles gordos se parecen mucho a las gotas. Vamos a protegernos contra los aerosoles. Y luego, hay aerosoles muy chiquitinos que sabemos que no. Pues los aerosoles pueden llegar a distancias de hasta 7 metros en algunos casos. No hablamos de una distancia de seguridad de 7 metros en ningún caso. Hablamos de 2, que es donde está esto. Pero claro, no vamos por la calle estornudando todos los días, o todo el tiempo, salvo cuando teníamos alergias. Esto es alguien respirando, con esa cámara súper especial y súper maravillosa. ¿Ven? ¿Ven la estructura? Muy cerca de la boca hay una alta concentración de gotitas, muy lejos de la boca hay una concentración mucho menor. Esto es lo que pasa cuando hacemos la respiración normal. En esta zona en el medio, ¿lo ven? En esa zona es probable que haya suficiente número de gotas con el suficiente número de virus como para que si yo respiro, infecte. Y eso es lo que pasa después. Cuando termino de hablar, ese es el 1,5 metros de distancia y eso es mucho más tarde. Con lo cual esa distancia no tenemos que vivir atemorizados porque al mismo tiempo que se aleja, a ese mismo tiempo cae. Y el virus no tiene alas. Entonces, empezamos con la movida de las mascarillas. Mascarillas sí, mascarillas no. Mascarilla de arriba. ¿Hasta dónde llegan las gotas? Menos que si no la tengo. Pero llega. Mascarilla de doble filtro, más quisiera. Mascarilla de doble tela doblada de las escuelas se hicieron durante el confinamiento a patadas porque no había otra opción. Bueno, lo contiene bastante bien. Y esto es una mascarilla, aunque la vean así, es de perfil quirúrgico, no es exactamente una FFP2. Miren dónde queda el aerosol. Por eso estamos obligados a llevar mascarillas. Por eso tenemos que ir con esto que tanto nos molesta. Porque es evidente que si el problema lo tenemos en lo que sale de la boca, lo hay que parar. ¿Es incómodo? Sí. Pero creo que después de ver esta foto, nos hacemos una idea de qué es lo que nos están mandando. Pero ya mezclamos dos historias. Distancia de seguridad. Si no hay mascarilla, puedo estar a 2 metros de cualquiera. Y luego, si voy a acortar la distancia de seguridad, si me voy a acercar menos de esos 2 metros, es cuando tengo que ponerme yo una mascarilla para protegerme y la persona a la que me acerco debería de llevarla también. ¿Para qué? Para poder entrar en contacto. Famosa batalla de ¿van a quitar las mascarillas? No lo sé si las van a quitar o no las van a quitar. Lo que es evidente es que en espacios cerrados es difícil que las quiten. ¿Por qué? Porque es difícil asegurar una distancia mayor de 2 metros. En el metro, o en el autobús, en el 10, yo durante una temporada seguiré llevando mascarilla. En un avión seguiré llevando mascarilla. En la playa, mientras me obligue la ley, también lo haré. Aunque en mi cabeza entiendo que hay razones para ponerlo en paro, que eso sea lo primero que se levante. Los espacios al aire libre, que es probablemente lo que veamos próximamente. No sé cuándo, que no me llamo lo próximo. Esto es una campaña personal, permítanme. Las pantallas. Las pantallas, como pueden ver, paran lo que paran, que es nada. Nada. Protegen parcialmente, muy parcialmente a quien las lleva. Nosotros usamos pantallas con mascarilla para evitar la aerosolización de gotas pequeñas que entran por ojos. Esto no tiene sentido. No, por favor, no usen las pantallas. A mí me costó una úlcera cuando salí del confinamiento, donde pueden ver a infinidad de gente con pantallas por la calle y en entornos muy, muy reducidos. Y era bastante frustrante que nadie hubiera explicado que esto es así. Y que esa persona tiene la sensación de que va protegido. No va protegido. ¿Vale? Muy bien. Con lo cual, ¿hemos entendido la distancia de seguridad? Ya no tenemos dudas de qué va la historia, ¿verdad? Hemos entendido por qué llevamos una máscara facial, algo que nos cubra la nariz y la boca, y por qué, de qué tipo. Es decir, por qué no vale la pantalla sin más, que tanto tapa. ¿Por qué no vale un trapo de tela o no vale una bufanda? Vale, en invierno podría haber una bufanda. ¿Por qué no? Ya vieron lo que pasaba con la tela.
tiene que ser algo un poquito especial. El uso de guantes. ¿Por qué no pongo el interrogante? Pues porque tengo dudas. La duda es, yo en la calle, los guantes que tengo visto era para llevar detenida a la persona, amarillos, gastados, pegados a la piel, de llevarlos durante todo, a lo mejor de manera indefinida. Los guantes solo tienen sentido en esta charla. Si voy a tocar a un paciente que tiene un sangrado profuso y dispongo de unos guantes en esta charla, sí que forma parte de las medidas de seguridad en tiempos de COVID, pero mucho más por el contacto con sangre, por el contacto con fluidos, con secreción y con el contacto con el COVID o con el SARS-CoV-2. El uso de guantes como medida general no tiene ningún sentido. Lavado de manos, evidentemente. Pero es que también lo teníamos que hacer antes. Y yo creo que es la primera vez en una charla sobre primeros auxilios hoy que menciono que hay que lavarse las manos. Era lo que les decía antes. ¿Ya? Lo teníamos integrado o no un poco igual. Hay que lavarse las manos. Y cuidado. Las manos se lavan con agua y con jabón. El gel hidroalcohólico es, si sabemos que las manos están limpias, y vamos a entrar en un sitio, ¿no? Pero cuando hay que hacer un lavado de manos en condiciones, porque estamos viendo que mucha gente está sustituyendo el lavado de manos de toda la vida de Dios por usar los geles hidroalcohólicos. Y los geles hidroalcohólicos, si hay suciedad, no lavan. No lavan convenientemente. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos unas medidas generales de aplicación poblacional que tenemos que llevarnos al terreno de los primeros auxilios. ¿Ya hay ganas de meterse en fregado? ¿Ya queremos ver pacientes malitos? Venga, han entendido esta parte, ¿verdad? Han entendido el tiempo que le hemos tenido que dedicar para darles un poquito de entorno. Esta cualidad positiva puede que les suene a algunas personas que hayan estado en la charla de la que hablaba Luis hace ya unos años. Es un poco el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del paciente inconsciente, del paciente atragantado, de las convulsiones, de los pacientes que sangran, del ictus, del dolor torácico, de las quemaduras, un montón de cosas. Lo vamos a simplificar mucho. Y lo vamos a simplificar siempre con un esquema bastante parecido, que es que cómo lo identifico, cómo lo encaro, qué hago, y ahí aplicarán las normas COVID, y si hay algo que esté prohibido, prohibidísimo hacer, lo mencionaré. ¿De acuerdo? Bien, paciente inconsciente. El paciente inconsciente es el que nos asusta a todos. Persona que está tirada en la calle y que no sabemos qué le pasa. Un paciente que puede necesitar soporte vital avanzado o puede estar durmiendo la siesta debajo de un árbol en los pericones. ¿Cómo lo sabemos? Solo vemos a alguien tirado en el suelo. Bien, hay que acercarse a la persona y si me voy a acercar a la persona, ¿qué me tengo que poner en la cara? Mascarilla. Ya está. Y a la persona que está tirada en el suelo, tendré que asegurarme o que lleva una mascarilla o le puedo tirar. Y esto no estaba así reconocido, pero desde abril del año pasado dicen literalmente que cubramos la cara del paciente, la cara aérea, con cualquier trapo. Trapo, camiseta, toalla, con lo que sea. Cualquier cosa que pongamos, ¿qué pasaba con la secreción? Con los aerosoles. Disminuían. Más la mascarilla que yo llevo, lo que estoy haciendo siempre es reducir el riesgo. A cero es difícil ponerlo, pero lo estoy reduciendo. Con lo cual, al paciente que está inconsciente me voy a acercar y le voy a gritar: señor, señora, ¿está usted bien? Si contesta y me dice: estoy durmiendo, déjame en paz, le dejo en paz. Si me dice: no estoy bien, me he caído, me duele una que... avisaré al 112, más una mascarilla, esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tenemos un problema. El siguiente paso, del que hablábamos siempre, era: hay que comprobar si respira. Explicábamos una maniobra y insistíamos mucho en la importancia de esa maniobra. No es que la haya perdido, es que no podemos hacerla porque nos ponemos en peligro al hacerla ahora. ¿Vale? Entonces, no se comprueba la respiración del paciente con aquella maniobra tan complicada de acercar, bueno, complicada no, tan exigente de acercar. Lo que hago es, básicamente, ponerle la mano en el pecho, con lo cual la distancia está más o menos mantenida. Yo tengo mi cara, pongo la mano en el pecho y compruebo. Si tengo la más mínima duda de que el paciente respira, o sea, creo que no, respira, o no sé si respira, o respira raro, o respira como en las películas, eso para mí es no respira.
La única excepción a esto es que ronque. Pero ese ronquido, el ronquido de por la noche. Cualquier otro tipo de respiración es no respirar. Y si no respira, interpreto que está parado. 1, 2, tengo un paciente inconsciente que no respira. No puedo hacer todas aquellas cosas. No puedo. Pues ya está, olvidadas. Si respira, le haremos compresiones torácicas. Si no respira, o no respira con normalidad, le haremos compresiones torácicas. Y si respira con normalidad, y si respira con normalidad, le pondremos en posición. Es decir, ¿en qué ha cambiado esto? En que podemos ponernos estas mascarillas tan cookies que les hemos puesto a nuestros iconos de toda la vida. ¿Vale? Y lo que queremos ver es un paciente o con una mascarilla y un reanimador con mascarilla, como tenemos en la parte de abajo, o a un paciente con la cara cubierta, con lo que sea. Lo mejor del mundo mundial para tapar, ¿qué hemos dicho que es? Pues una FP2, en este caso, ¿no? Así, poblacionalmente. No la tengo, una quirúrgica. No tengo una quirúrgica, mi camiseta. Pero algo que minimice esa generación de aerosoles. Porque el hacer compresiones en el pecho del paciente, el apretar el pecho, lo que la gente en la calle llama el masaje cardíaco, eso genera aerosoles y muchos. Cada vez que empujo, sale aire. Y entonces hay que cubrir. ¿Entendido? Si el paciente respira con normalidad, cuando le llamo señor, pero tiene muy tendencia al sueño, no espabila, le coloco. Como ya tenía mascarilla y si no la atiende, se la coloco yo. Coloco mascarilla, lo coloco en posición lateral de seguridad, llamo al 112, como hacíamos antes. Siempre hemos hecho esto en primeros auxilios. Paciente inconsciente que no responde, o que responde con dificultad y que respira, lo pongo de lado y llamo al 112. ¿Cuál es la diferencia? Que me he aproximado con él, cubriéndome la cara y cubriéndola de él, y cuando he visto que puedo, si puedo, mejoro esa cobertura. Quito el trapo y le pongo una mascarilla bien puesta. Si no puedo, le mantengo el trapo. Bien digno es. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Si el paciente no responde y no respira, lo que está es parado. Y entonces vamos a recibir indicaciones desde el centro. Si tenemos un curso de soporte vital, genial. Si no lo tenemos, también bien, porque desde el Centro Coordinador de Emergencias, al cual se llama a través del 112, nos van a dar indicaciones de RCP. ¿Cómo las vamos a dar? Paciente con mascarilla o con trapo. Yo con mascarilla. No tengo necesidad de utilizar guantes como tal. No hay sangre, no hay nada, no tengo necesidad de utilizar guantes. Y le hago compresiones en el centro del pecho de acuerdo a las instrucciones que desde la sala del SAMU nos van a decir. Nos dirán, póngase de rodillas al lado del paciente, coloque las manos en el centro del pecho desnudo del paciente, con los brazos muy fuertes, muy estirados, comprima fuerte y rápido hasta que llegue la ayuda. Y ellos te van guiando de cómo lo vas haciendo. Bien, esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión también en este escenario y les garantizo que funciona. Aunque la persona que está oyendo jamás haya hecho una conversión torácica. Funciona. También podría pasar que tuviéramos que administrar una descarga con un desfibrilador automatizado. Cada vez hay más por la vía pública, puede llegar alguien que lo sepa usar. Ostras, ¿y ahora qué hacemos? ¿Eso es seguro? ¿No es seguro? Bueno, sabemos que aplicar la descarga, lo que es la descarga, hay que aplicarla como siempre, con cuidado. La descarga no genera aerosoles, ¿vale? Pero, lo lógico, si inmediatamente después de aplicar, si inmediatamente antes de aplicar una descarga, mientras llega el aparato, estamos haciendo compresiones, y después de la descarga vamos a seguir haciendo compresiones, cualquier persona que entre en la zona de las compresiones, ¿qué tiene que llevar? Mascarilla. Pero el resto es todo igual que lo hacíamos antes. No hay cambios en esto. Y alguien me puede preguntar por la respiración boca a boca, que además esa frase hizo mucha... Bueno, la respiración boca a boca ya no se recomendaba a la población general, solo se recomendaba a la población general, nunca le decíamos que soplara en la boca del paciente, porque es demasiado difícil y demasiado complicado. Pero, por ejemplo, yo si me encontraba una parada en la calle, sí que tenía ciertas obligaciones de hacer reanimación con soplar en boca a boca. Yo no trabajo. Bueno, eso está descartado. ¿Creéis que hay alguna, o creen ustedes que hay alguna manera segura de soplar en la boca de un paciente con mascarilla? Y sin mascarilla no es seguro. Conclusión, se ha desterrado de los manejos de primeros auxilios la ventilación directa boca a boca.
Si tenemos aparatos, que nosotros los tenemos, o los socorristas de la playa los deben de tener, los tienen con seguridad, ellos utilizarán las ventilaciones como lo hacían antes. Pero, donde antes decían, si no estás muy seguro, no ventiles. Vale, ahora dicen, no puedes ventilar boca a boca. Ya está. Mientras dure esta situación. ¿Vale? Pero si podemos aplicar una descarga, si podemos hacer compresiones, siempre. Que termina de hacer la técnica, ¿qué tendré que hacer? Retirar esa mascarilla, tirarla, no vale, esa ya 8 horas no tiene. Esa hay que tirarla, según la termino de usar. Lavarme bien las manos, inicialmente con una solución hidroalcohólica, pero lavar bien las manos, hacer un lavado de manos, me llama. Tengo que tirar la ropa que llevo, tengo que quemarla, prenderle fuego. El contacto por fomites, perdón, por cosas, por mucho que la gente haya limpiado los cartones de leche viniendo del Mercadona, hay gente que lo sigue haciendo, no se demostró nunca. Además, no sabemos exactamente de dónde salió. Que en realidad, dicho como recomendación, ¿alguien se acuerda de haberlo oído como una recomendación? Un día que dijeron cosas, ¿eh? El contacto por fomites es muy escaso y tiene que ser como muy inmediato. Está claro que si yo tengo mi COVID, estornudo aquí encima de la mesa, viene la señora, hace así y se echa la mano en la cara, sí. Pero dentro de un rato aquí ya no pega. Y cuando digo un rato, estamos hablando de unos 10 minutos. En eso. Entonces, el contacto con fomites nunca es una causa atribuible, siempre se atribuye a contacto con personas. Eso no quiere decir que no tengamos que tomar las medidas de desinfección, bares, locales públicos, lugares de trabajo, transporte público, porque puedo acabar de estornudar justo, pero que esa ventana es muy pequeña, es lo que intento decirles. ¿Vale? El atragantamiento nos lo complica un poco, porque el atragantado, si la gente se queja de que se ahoga con mascarilla, si está atragantado, ¿qué nos va a decir? Que va a ser que no hay manera humana de poner la mascarilla a ese paciente. Pues muy bien, el paciente no la va a tolerar, le falta el aire, lo primero que se va a quitar es lo que le tape la cara. Y se va a llevar la mano al cuello, se llevan además la mano al cuello de manera casi instintiva, el signo internacional es este. Pero es internacional porque cualquier persona que se atragante hace así en el cuello. Así como que intenta abrirse. Entonces el paciente no va a poder poner mascarilla, pero yo sí. Yo no me voy a acercar a ese paciente sin mascarilla. En el caso de que la señora, si me permite usarla como ejemplo, estuviera atragantada, se quitaría la mascarilla, empezaría a toser. Le pregunto, señora, ¿está usted atragantada? Mientras me acerco, me voy colocando la mascarilla, para que cuando esté a 2 metros de ella, yo ya tenga la mascarilla. ¿Vale? Porque él no la va a poder tener. Y esta primera fase la voy a intentar hacer a metro y medio, 2 metros, manteniendo la distancia. Porque yo la llevo, pero en el otro lado están soltando aerosoles. Y lo que hay que hacer mientras el paciente esté consciente, de pie, y tosiendo, él tenga tos, lo que hay que hacer es animarle a toser. Ni golpes en la espalda, ni San Blas, ni toma agua, ni tose. Animarle, organizarle el tosido, ¿de acuerdo? Organizarle el tosido. ¿Qué pasa? No hay nada que genere más fuerza que la tos para sacar algo de la vía aérea. O sea, que nos viene bien que no lleve mascarilla. Si funciona, es echará el cuerpo extraño y ya está. Y saldrá con la tos, no con el vómito. Pues si es por vómito, no está atragantado. Sale con la tos. Genial. No sale. ¿Qué va a pasar? Que la tos se va a hacer cada vez más débil, porque ya no le queda aire. Y entonces entramos en lo que llamamos un momento de consciente, porque el paciente sigue de pie, pero con tos ineficaz. Y aquí sí que me tengo que acercar. Me tengo que acercar con la suerte de que las técnicas que se aplicaban siempre son por la espalda del paciente. ¿Hacia dónde van a salir los aerosoles del paciente? Hacia adelante. Es muy difícil que el aerosol respiratorio vaya hacia atrás. Siempre, las compresiones abdominales, si las recuerdan, se hacen por la espalda del paciente. Yo llevo mascarilla, estoy a la espalda del paciente. Mi riesgo de contagio es muy bajo. No se hacen las compresiones abdominales porque no me acuerdo, me lío y tal. Da igual, si le voy a dar golpes en la espalda, que aquí sí,
Es un paciente que está consciente, pero es un paciente que su tos ya no es eficaz. Mientras es eficaz, que toso. Cuando ya es eso, que ya no hay de dónde, me voy por detrás, sus aerosoles van a ir hacia adelante, yo me voy por detrás del paciente y le doy los golpes en la espalda. Antes hacíamos una posición mucho más lateral, lo cogíamos de lado, pero ahora tenemos que cogernos en la espalda. ¿Para qué? Para evitar ese chorro que hemos visto en las imágenes. Sin obsesionarnos. Llevamos mascarilla, me pongo de lado, sabemos que el chorro va hacia adelante, lo único que tengo que girarme es un poco. No hay que tener miedo a realizar las maniobras si tengo bien interiorizado cuál es mi riesgo y cómo lo minimizo. ¿De acuerdo? En el caso de que ese paciente finalmente pierda el conocimiento, no se pueda mantener de pie mientras le doy los golpes en la espalda, colapse, se caiga al suelo, ¿qué tengo que hacer? RCP. Compresiones en el pecho, llamar al 112, que me den indicaciones y, por supuesto, a ese paciente, ahora sí, le tengo que cubrir la cara con una tela, con una mascarilla, con lo que quiera, porque en el momento en el que yo apriete el pecho, es un surtidor de aerosoles. ¿Ya lo vieron? ¿De acuerdo? ¿Qué tal vamos? ¿Se nos está resultando pesado? No está, y no me estoy viendo mucho palabras médicas, ¿no? Era lo que les había prometido a los señores del Ateneo. Vamos bien, entonces. Muy bien, corremos. Convulsiones. Las convulsiones las conocemos como epilepsia, crisis comicial, como muchas cosas. Vale, las convulsiones, vamos a ver. Voy a describirles la típica, no las raras, porque las raras hay muchas. Hay gente que solo se dedica en su vida a estudiar las convulsiones, que también hay que tener vocación. Pero vamos a hablar de lo gordo, de lo que tenemos que ayudar. La convulsión del gran mal, la convulsión epiléptica tónico-clónica generalizada. Paciente que va caminando, lanza un aullido y se cae al suelo y empieza a moverse como poseído. Movimientos de largo recorrido, braceo, piernas, ¿de acuerdo? Los pacientes empiezan con el grito porque se quedan todos rígidos. Rígidos, no pueden abrir la boca, no pueden respirar, no pueden hacer nada. Tan rígidos como palos que se caen. Y esa es la fase tónica, contracción, fase clónica es cuando empieza a sacudirse. ¿Creen realmente que es posible ponerle una mascarilla a este paciente en esta fase? ¿Creen que es posible, o seguro, tirarle un trapo encima de la cara a alguien que está moviéndose de manera totalmente incontrolada? Es peligroso para el paciente. Se enreda con el trapo, las desgracias pasan así, pasan como en las películas de manera muy complicada. Es peligroso tirarle un trapo para que... Lo ideal, y lo que decíamos, es que en esta fase, ¿qué tenemos que hacer? Sujetar solo la cabeza del paciente, dejar que mueva con libertad, y si es posible, retirar todos los obstáculos. ¿De acuerdo? Dicho esto, si yo no le puedo poner la mascarilla y el paciente es mi madre, mi sobrina, alguien a quien yo quiero mucho, es evidente que no va a pasar nada porque me meta. Porque estamos hablando de ayudar a alguien en la calle a quien no conozco. Bueno, pues entonces en este caso puede no ser seguro meterme, aunque yo la mascarilla, sujetarle la cabeza. Porque voy a estar muy cerca de su generador de aerosoles. Pero el resto lo puedo seguir haciendo. Quitar las cosas que le puedan molestar, dejar que se mueva con libertad. Y me viene muy bien esto, porque vamos a quitar uno de estos bulos médicos de toda la vida. No le metemos nada en la boca. Nunca se mete nada en la boca. Como estamos en plena pandemia COVID, igual es suerte y lo aprendemos para siempre. Porque no podemos tocar la boca del paciente. Así que nos viene genial para esa parte. Ahora sí que es verdad que puede ser que dejemos que golpee con la cabeza en el suelo. Bueno, cuando termina esa fase se quedan dormidos. Dormidos es como lo vamos a ver, en realidad es lo que llamamos una fase poscrítica, ¿no? Totalmente agotados, desconectados del medio e inconscientes. Una vez que me aseguro de que respiran, mirando el pecho, tocando por encima, ahí sí que es seguro cubrirle la cara con cualquier cosa para colocarle en posición lateral de seguridad y alertar al 112 y hacer todos los procedimientos habituales. Es decir, no estoy aportando grandes cosas a la medicina de otras situaciones de primeros auxilios que hayan podido ver. Lo único que estamos haciendo es poner cada cosa en su momento y recordar aquellas cosas que son peligrosas a hacer en el paciente en mitad de la emergencia o de lo que interpretemos como una emergencia. Los sangrados. Lo que me costó encontrar imágenes que no fueran
De verdad, es verdad. Que son las que a mí me salía del alma poner, pero todo lo gore no me deja. Entonces, mi señor sangra. El señor sangra, yo me acerco al señor, le digo, ponte una mascarilla. Ponemos una mascarilla, yo me pongo una mascarilla. ¿Y cómo contenemos los sangrados? Con presión directa. Cojo un paño, lo más limpio posible, y aprieto directamente. Es evidente que yo le puedo decir al señor, si por lo que sea no tengo mascarilla, no me fío, apriétate, toma un paño y apriétate, y mantengo la distancia. Nadie me va a decir que no. Está bien hecho, le digo lo que tiene que hacer. Pero si yo tengo que apretar, tanto el paciente como yo, ¿qué tengo que llevar? Mascarilla. ¿Y apretar con qué? A ser posible con unos guantes. ¿Por qué? ¿Por el COVID? ¿No? Por la sangre. La presión directa. El uso de torniquetes es más complejo de lo que puede parecer para explicarlo en 10 minutinos corriendo, pero sí que les diré, no está prohibido utilizar torniquetes. Hace 10 años se hubiera dicho, prohibido, prohibidísimo. Bueno, pues hemos cambiado de idea. Si alguien sabe colocar un torniquete, se puede colocar un torniquete. Si alguien pone un torniquete y consigue que deje de sangrar, es importante que nos quede clara una cosa. Ese torniquete no se afloja. Una vez que se pone, se deja puesto y cerrado. No andamos abriéndolo y cerrando, que era algo que se decía en el pasado. De hecho, en algún manual del Código de Conducir todavía viene lo de aflojar y... No. Ponemos un torniquete para el sangrado, lo dejamos. Los torniquetes arteriales, los que paran este tipo de sangrado así tal, son más complicados de hacer de lo que parece. Hay que apretar mucho. Cuando el paciente empieza a decir que le duele, estamos empezando a apretar. Hay que seguir. Entonces, pero si alguien llega y lo pone, acuérdense de que no debemos de abrir el torniquete en ningún momento. Una pierna o un brazo puede aguantar con un torniquete 6 horas. Antes teníamos miedo de que pasaran unas cosas muy raras, muy difíciles de medicina, muy complicada, pero luego las caderas se operan con un torniquete. ¿Y cuántas horas está la gente en un quirófano y no se abre ese queda? Por lo cual que sepa que se puede hacer. Se puede hacer un torniquete. Para el sangrado, lo dejo, no lo quito. En ningún momento, no lo aflojo nunca. Hayan oído lo que hayan oído con anterioridad. La medicina evoluciona. Quemaduras. Es evidente que cualquier quemadura debe ser tratada con agua. Y agua fresca, y agua corriendo. Esa es la situación ideal. Agua fresca y agua corriendo. Ni cremas, ni aloes, ni aceites, ni pastas de dientes, ni medicamentos, ni este crema de furacín que tengo aquí guardada de cuando me quemé, que me la dieron en el centro de salud. Que sí, que se la dieron en el centro de salud. ¿Quién? El médico o la enfermera. ¿Cuándo? Después de ver la quemadura. Pero es que la quemadura es un daño por calor. O por frío. Vamos a ver por calor. Por calor. ¿Qué tengo que hacer? Enfriar la zona. ¿Y cómo se enfría la zona? Con agua. Con agua corriendo. Abrimos el grifo, agua fría, para 15 minutos. Y cuando, 15 o 20, más o menos. Y cuando terminan esos 15 o 20 minutos, cojo y voy al centro de salud más cercano. O voy al hospital más cercano. O llamo al 112 para que me manden a la ambulancia, ya de la que meto la mano debajo del grifo. Pero cuando llegue la ambulancia, da un móvil, usted llama en el momento en que se quemó. Le cayó la sartén por encima. Nos llama. Vamos a ver, Nino, llegamos. Y le pregunto, ¿y usted? Que le dijeron que pusiera la mano debajo del grifo. ¿Cuánto tiempo lleva la mano ahí? Pues llevaré 5 minutos. Bueno, no se preocupe, vamos a estar hasta que cumplamos 15. ¿Estamos así? Bueno, no exactamente, pero casi. Esperando que pase ese tiempo. Porque necesitamos que la herida, que la zona quemada enfríe. Es la medida más básica y la que más nos saltamos como ciudadanos. Mojar la herida, la quemadura. Entonces, si el paciente está solo, mojarla. Y pedir ayuda, si es que la ayuda va a venir igual. Y luego la cremina de furacino, el silvederma o todas esas cosas son una vez vista la herida para evitar las complicaciones de lo que quedó del calor. Si hay una quemadura, si hay una ampolla, si la ampolla está rota. Pero si yo no paro el calor, va a seguir entrando y las complicaciones van a ser mayores. Entonces, por favor, nos quemamos 15 minutos de agua corriente. ¿Estoy solo? Solo. Y si tengo que ayudar a alguien, ¿qué le diré? Les pongo una mascarilla y yo lo manejaré con mascarilla y, a ser posible, con guantes. ¿Por qué? Porque eso son secreciones, sudado,
trozos de ropa y todas esas cosas. Por cierto, no me quiten nada de una quemadura. Agua corriendo y con lo que tenga encima me lo traen, o me esperan a que yo llegue. No se metan en ese fregado de, ay, parece que tiene la camisa pegada, vamos aquí. No, eso que lo hagan, muchas veces no lo hacemos ni nosotros, esperamos a que lo hagan los cirujanos plásticos en quirófano, con el paciente dormido y sin dolor. Total, ya hasta que te haga. Importante, eso es que se me olvidó. Siempre cuento, cuando hablo de las quemaduras, una señora que le cayó una cocinera, unas 100 litros de sopa de marisco encima. Y vino, contado con las manos pegadas al cuerpo. Y entonces, quien la traía decía, es que no podía quitárselas de lo que gritaba. Y les garantizo que esa señora se fue al hospital de referencia, que era el UCA, con las gambas puestas. Estaban tan pegadas a la piel que quitárselas les generaba sangrado. Entonces era mejor quitárselas en quirófano. Y no se nos cayeron los anillos, vamos bien, hicimos todo, pero las gambas siguieron allí porque hubo que atenderla en quirófano. Pero una escaldadura del 40% del cuerpo. Y se fue del hospital con las gambas. Es lo que hay. Era un traslado muy corto y hacíamos más daño que llegar al hospital emisor. Hablamos con el hospital emisor y acordamos, porque se acordó con el hospital emisor. ¿Quitamos esto o lo aceptáis así? ¿Lo aceptamos así o lo hacemos mejor? Porque si no hubiera supuesto una demora muy grande. Entonces no quiten nada. Ya si hay tiempo para quitarlo, ya lo quitamos nosotros. Y si no, ya se lo quitarán en el hospital. ¿Entendido? ¿Quisiera ir media hora? Vamos bien. Recordemos, solo recordar, porque es una urgencia que preocupa en general y que por el hecho de haber COVID no quiere decir que no haya otro tipo de eventos. Bueno, también es verdad, estamos hartos de oír lo de los trombos en el COVID, de los trombos de la vacuna, lo de los trombos. Los ictus no pertenecen a las enfermedades tromboembólicas como tales, pero sí que es una alteración vascular por la cual una zona del cerebro se queda sin flujo. Se queda sin flujo, bien porque se tupe la arteria, se atasca la cañería, o bien porque hay un ictus isquémico o ictus hemorrágico. Me da igual, es una exquisición que ustedes no tienen por qué entrar. Todo paciente en el que de repente dice que tiene debilidad, pérdida de fuerza, en una parte del cuerpo, en un brazo, siempre lateralizado, en los dos brazos a la vez, no, en uno, o en un brazo y en una pierna, pero del mismo lado, que además habla con dificultad, es motivo suficiente para activar un código de ictus. Llamamos al 112, tengo a este señor con esto y con esto, y desde allí se activará un procedimiento para, si es un ictus, tratarlo rápido, identificarlo rápido. Si lo es, tratarlo rápido, porque mejora muchísimo el pronóstico. Solo piensen en la cantidad de gente que ustedes, ya no digo ustedes, yo cuando empecé a rotar como estudiante, hablo del año 95, ¿cuánta gente estaba en el hospital en el que yo rotaba con la mitad del cuerpo paralizado y con esa mitad del cuerpo se iba para su casa? ¿Cuánta gente veíamos por la calle con esos procesos? ¿Cuántas ven ahora? Poca. Porque el avance que supuso la activación del código ictus es brutal a ese nivel. Más todo lo demás. Y por último, la boca torcida. Esto no se puede limitar porque no le vamos a pedir que se quite la mascarilla para verle la boca, salvo que sea alguien de nuestro entorno. Entonces, con los dos criterios, si no quiero quitar la mascarilla, activo. Si es alguien de nuestro entorno, podemos quitar la mascarilla y verlo. ¿Vale? Pero son los tres signos. Habla con dificultad, tiene la boca torcida y tiene una dificultad para mover una parte del cuerpo. Con eso llamamos, y a partir de ahí serán los compañeros de la sala los que vayan activando los servicios sanitarios para que se reciban asistencia. El dolor torácico. El dolor torácico. Todo paciente que le duela el pecho, salvo que refiera a una intensa sensación de falta de aire, salvo que refiera a una alta sensación de falta de aire, ¿qué le vamos a pedir? Que se ponga la mascarilla. O, si no podemos poner la mascarilla de ninguna manera, le interrogaremos de lejos. Pero le interrogaremos. ¿Cómo te duele? ¿Qué es? ¿Un peso? ¿Por dónde lo tienes? Para dar esa información cuando lleguemos a los servicios de emergencia. ¿Le vamos a dar cafeinitrina a un dolor en el pecho? ¿Votamos? ¿Cuántos de aquí le darían cafeinitrina a alguien que le duele el pecho así? En el centro del pecho, muchísimo.
No sean mentirosos que la dan. No sean ustedes mentirosos, que les conozco a casi todos. Si el paciente la tiene, se la lleva él y es suya, la tiene. Tengo una cafinitrina en el bolso de aquella chaqueta y es mía. Sí, es así. Disculpen, porque ella está pautada, porque es de él, porque la tiene que tomar. ¿Vale? Porque es suya. Pero si él no la tiene, si él no la tiene, darle una aspirina, darle una cafinitrina puede empeorar el cuadro en contra de lo que ustedes creen, porque no todos los dolores torácicos responden bien a la cafinitrina. En cambio, ¿saben lo que estaría genial que le diéramos? Casi. Aspirina. Media aspirina. Y tiene que ser aspirina, porque el paracetamol no tiene efecto antiagregante. Pero la aspirina sí. Tragada, masticada y tragada. Porque debajo de la lengua la aspirina, por la composición que tiene, no hay manera. Entonces, no seamos generosos con las cafinitrinas, pero seamos generosos con las aspirinas, que toda la vida mi abuela me daba una aspirina infantil y yo era el hombre más feliz del planeta. Tuviera lo que tuviera. Pues esto funciona. Medio comprimido de aspirina a un dolor torácico, salvo caso de extrema contraindicación, me daba a dar igual si se lo dan, como testigos. Siempre les digo que tengan mucho cuidado con la administración de medicamentos, porque no deja de ser un acto que tiene ciertas trascendencias. Pero, desde luego, cafinitrina no. Y aspirina se lo pueden mandar desde la sala del centro coordinador. Cuando llamen, les dirán. No lo hagan de motu propio, llamen a la sala y desde la sala les dirán, denle media aspirina. Porque analizarán los riesgos, pero la cafinitrina es una muy mala idea. ¿Vale? Diabético. Venga, esto yo creo que me lo pueden contestar casi todos. El paciente diabético, cuando sospechamos que que está mareado, que se encuentra mal, que está irascible, que tiene sudoración, que está pálido, que está raro, ¿qué pensamos que tiene siempre? Una bajada de la glucosa. Si está consciente, le damos azúcar. ¿De acuerdo? Coca-Cola, un terrón de azúcar, sobre, una pieza de fruta, me da igual. Si está inconsciente y está en un entorno que conocemos, que tenemos la jeringa esta que va en naranjas, no sé si la conocen, el glucagón, si tienen diabéticos en casa la habrán tenido. Si no los tienen, evidentemente no vamos con un glucagón en el bolso. Si está inconsciente, le podemos poner esa inyección que tienen los diabéticos insulinodependientes en su casa. Si la conocen, genial. Si no la conocen, no hay nada que hacer al respecto. ¿Qué tendré que hacer cuando me acerco a un paciente que creo que es diabético y que tiene una bajada de azúcar? ¿Qué es lo que tendré que hacer para protegerme a mí y al entorno y al paciente? ¿Qué medida extraordinaria tengo que tomar en tiempos de COVID? ¡Ya está! Es que no hay que complicarse más de lo que necesitamos. Hay que tener cuidado. Lo que no voy a hacer es tirarme al señor. Yo sin mascarilla y él sin mascarilla. Yo me pongo la mascarilla para ponérsela a él si no se la puede poner. Yo me pongo la mascarilla y le digo, ponte la mascarilla. Pero todo lo que haga, si le voy a dar azúcar, pues no se la meto a la fuerza, pero venga, bebe un poco de Coca-Cola. Hombre, que estás más raro que qué. Y si está inconsciente, mascarilla e inyección de glucagón. Si tengo glucagón en casa, que es probable que no sé si alguien de aquí alguna vez ha tenido la... Es muy fácil, es una jeringa que está en una caja naranja. Y ahora, ya les conté todo lo que puedo contarles. Pregúntenme ustedes si hay algo en lo que les pueda ayudar, me encantaría. Bien. ¿En qué se diferencia una bajada de azúcar o una subida? La diferencia clínica, sí. Una cosa que es la clínica y la analítica. No. Nosotros. Sí, en todo. O sea, ahora usted se desmaya y yo voy para allá y sé que es diabética o alguien dice, es diabética. No tengo manera humana de distinguir subida ¿Es alta o de bajada. ¿Qué pasa? Que emergencia es la bajada. La subida es peligrosísima, pero emergencia es la bajada. Si yo tengo la duda de si está alta o baja, le tengo que tratar la bajada. Las subidas que dan muchos problemas suelen ser subidas de una cantidad muy alta, en el tiempo, en horas, suelen pasar en horas,
Y luego, ¿qué más me da que tenga usted 700? Que yo le dé un trozo de azúcar y acabe en 800. ¿Cree de verdad que esa diferencia le va a empeorar el pronóstico? No, no se lo va a empeorar. Pero si usted tenía 20 y yo le doy un poco de azúcar y consigo que se ponga en 80, le acabo de salvar la vida. Poner de 700 a 800 no la voy a matar. ¿Es malo? Bueno, incómodo. Pero si tiene 20 y le subo a 80, usted no se muere. Con lo cual no tengo manera de distinguirlo y ataco a la más gorda. Si es diabético, lo trato siempre, y puedo, lo trato como un héroe. Si no sé medir el azúcar. También les digo, los síntomas, cuando el paciente tiene una hiperglucemia, cuando está alto, normalmente no va a expresar ni mareo, ni sudoración, ni palpitaciones. Lo que tendrá será otro tipo de clínica y acabará entrando en un coma. Pero no va a haber una clínica por la que el paciente nos pida ayuda en una cafetería tomando un café. El que pide ayuda tomando un café, lo más probable es que tenga una hipoglucemia por el tipo de sintomatología y la velocidad con la que se instaura. Otra pregunta más. Venga. Y si no tengo aspirina, volvemos al corazón, si no tengo aspirina, la media aspirina, ¿qué puedo hacer? Si no tengo aspirina... ¿No tengo aspirina? Sí, Ni le recuerdo que lo de la aspirina es, una vez que he llamado al 112, que me diga que le dé una aspirina. Pero ni cafinitrina, o sea, no tengo nada. No, y la cafinitrina desde la sala no damos aspirina. Damos aspirina, pero no damos cafinitrina. O sea, decimos que le den aspirina, pero no decimos que le den café. No tengo nada, no tengo nada. No tengo. No tengo nada, no tengo nada. No hay milagros, no hay remedios maravillosos para esto. Eso que decían de, pues si te duele mucho el pecho, vete tosiendo en el coche al hospital más cercano. Hay un vídeo incluso en YouTube al respecto. No hay nada que vaya a cambiar la situación clínica. Sí que es verdad que podremos encontrar, y si lo buscamos, yo les puedo contar casos de alguien que tosiendo mejoró, pero es una cosa totalmente accidental y en un contexto clínico que no se puede recomendar a la población en general, porque no es así. Entonces, si no tengo la aspirina, si él no tiene el uso de la cafinitrina, lo mejor que puedo hacer es mantener al paciente tranquilo, semisentado, con las piernas estiradas, alertar al servicio de emergencias a través del 112 de dónde estamos y intentar en la medida de lo posible mantener la calma. Es un error coger el coche y salir corriendo, es mucho mejor esperar a que yo venga, salvo que me digan, la ambulancia va a tardar mucho, vaya usted. Pero a veces la gente se asusta, coge al paciente, lo mete en un coche, echa a correr, el paciente se pone malo. Habrán leído, todavía el otro día hubo un accidente en Avilés, en una rotonda, un paciente que se paró conduciendo su propio coche. Venía de un centro de salud, como el médico no estaba en el centro de salud, que sí estaba, pero no le podía atender, entonces él se murió, pero además atropelló a una señora. Entonces es mejor que me esperes sentado en un banco, que voy yo hago lo mismo, ir yo que tú en venir a mí. Déjame ir a por ti y te echo una mano. Mantener la calma y ser proactivo como testigo, es decir, tranquilo, no pasa nada, yo llamo, tal, venga, y ayudar a contener la situación de estrés. ¿Que tengo aspirina? Y me dicen que se la dé, se la doy. Que el señor, aquí, tiene que ir a robársela, no vale que se la dé usted. Le puedo dar una café si la tiene. Gracias. Dígame. A propósito de la hiper e hipoglucemia, yo la hiperglucemia la comprendo en mi mente de persona alega en medicina, pero la hipoglucemia, ¿cómo se produce? Si el problema es de azúcar en sangre, ¿me explica, por favor? Claro. La hiperglucemia la diabetes es una hiperglucemia. La diabetes es me sube el azúcar. Me sube el azúcar. Como me sube el azúcar, antes la gente subía hasta que se moría. No había otra. Más o menos tiempo, pero hasta que se moría. Pero tenemos fármacos, que son los que toma el paciente diabético, que lo que hacen es bajarle el azúcar. Tanto pastillas, por decir nombres comerciales, que quizás les suenen más, el Daronil, el Ambien, ahora tiene unos nombres imposibles los nuevos fármacos antidiabéticos. Los antidiabéticos lo que hacen es, de una manera o de otra, bajar el azúcar. Y ya lo que más baja el azúcar es la insulina. El paciente que se pincha insulina, baja su azúcar, porque si no estaría dentro. Si yo tengo un paciente bien controlado, se pone 16 unidades de insulina todos los días al desayuno,
como un señor, y desayuna su desayuno equilibrado, perfecto. Pero ese día marchó la luz, no desayunó, pero se pinchó la insulina. ¿Qué va a pasar con su azúcar? La insulina va a tirar de ella, ¿verdad? Estoy en un caso extremo. Y él no ha comido. ¿Qué le va a pasar a las 3 o 4 horas? Que no va a quedar azúcar en la sangre, porque se la llevó el medicamento. Porque el medicamento pensó que le iba a subir el azúcar como le subía a todos los días. Es decir, vamos a tener hipoglucemias por exceso de dosis. Me equivoqué en lo que me puse. Error de dosis. O sea, me puse de más o me equivoqué. Luego hay otro problema, que es, he comido menos de lo que tenía que comer. O he hecho más ejercicio de lo que tenía que hacer. Y luego hay un grupo que no sabemos por qué son, pero son siempre en pacientes tratados. Que son siempre en pacientes tratados que no podemos decir, no es que comió, no, él te jura por su, no, yo lo hice todo bien, pero tiene 20 de glucemia. ¿De acuerdo? Y luego sí que es verdad, y esto a nivel informativo, el 90% de las hipoglucemias son en pacientes diabéticos tratados. Hay un 10% de glucemias que son en pacientes hipoglucemias, que son en pacientes no diabéticos, que les baja por otra serie de problemas que el cuerpo humano, en su maldad, nos genera y nos hace buscar, pero son testimoniales. La inmensa mayoría de ustedes no va a dar con ello, y yo muchas veces tampoco, hasta que no le hago una analítica de... Estamos hablando de diabético que se encuentra mal, en nuestra cabeza lo manejamos como una hipo. ¿Por qué? La hiper no le va a matar, pero la hipo sí. Y la causa para bajar la hipo es el tratamiento. La hipo es la más peligrosa. La hipo es la más emergente, es la que en menos tiempo nos va a dar un problema. Yo no quiero tener 1600 de azúcar, pero le garantizo que si me dan a escoger tener 1600 y ir despacito, vamos, ir al hospital en ambulancia, o tener 20 y que me traten aquí, escojo que me traten aquí. Que me traten rápido, porque 20 no da tiempo a vivir, me hace perder la vida de manera más rápida. La otra me puede matar y me da muchas complicaciones, pero es un proceso más a corto, a medio plazo. ¿Verdad? Una pregunta, por favor. Si una persona que no tiene diabetes, no tiene problemas, ¿eh? pero lleva tiempo con hipoglucemia, ¿eso puede ser una prediabética o no? ¿O no se sabe? Ni sí ni no. Ni sí ni no, que es mi respuesta favorita en medicina. No exactamente. Lo que exige es un estudio de su metabolismo del azúcar. Lo más normal y lo más estándar, y de lo que desde la emergencia vemos, es que, claro, esto seguro que se lo pregunta a un endocrinólogo y le dará una visión muchísimo más completa y mejor que la de un emergenciólogo, que no dejamos de funcionar para esos primeros 15 minutos, los más divertidos de cualquier especialidad, pero 15. Nosotros no solemos ver eso, solemos ver hiperglucemias que acaban siendo diabetes. Las hipoglucemias que vemos suelen referirse a otro tipo de procesos, procesos de errores de alteraciones en la nutrición, disbalance de relación comida-ejercicio alterada, en emergencias, hablo en emergencias. Hay algunos casos, pero que escapan a mi campo de conocimiento, que sí que exigen un estudio minucioso del metabolismo de los hidratos de carbono, porque pueden indicar cierta fatiga o cierta alteración en el funcionamiento del páncreas, que al final es el responsable de que salga la insulina a la sangre. En emergencias no estaríamos pensando en una diabetes rara, pensaríamos en otras cosas, pero una vez descartadas las que pensamos nosotros, debería entrar el endocrino laboratorio. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues yo creo que merece un aplauso de Rosa.